¿Qué tal, traders? Bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admiral Markets Latam. Mi nombre es Renato Campos Santana y hemos publicado esta mañana nuestro reporte diario en donde nos hacemos la pregunta si Wall Street está al borde del abismo. Como vemos en la plataforma MetaTrader 5 Supreme Edition, tenemos un mercado americano cotizando en mínimos anuales y arriesgando un escenario negativo que podría exacerbarse durante las próximas horas, los próximos días, si es que no vemos una recuperación desde los mínimos que se registran en este minuto. Wall Street está en una condición bastante delicada para considerar, por supuesto, las futuras evoluciones del mercado y, por supuesto, de la economía americana. ¿Qué tenemos por delante esta semana para poner en contexto? Bien, el reporte de inflación en Estados Unidos que hacíamos detalle a lo largo del informe, tanto la inflación, el núcleo de la inflación, como también la inflación subyacente, y hemos señalado también algunas predicciones y algunos comentarios para instrumentos que nos llaman la atención. El petróleo, el dólar frente al peso chileno, el australiano dólar que cumple finalmente muy bien o bien de manera parcial los objetivos bajistas que pronosticábamos en el último videoanálisis que te invito a ver con anterioridad. Y por supuesto también para el oro y el S&P algunas señales técnicas que son importantes. Antes de ir a mirar los gráficos y por supuesto entender qué es lo que está pasando con Wall Street en esta oportunidad y cuáles son las posibles estrategias a considerar en el corto y en el mediano plazo, te quiero recordar que hoy por la tarde, a las 7 de la tarde hora de Chile, 6 de la tarde hora de Nueva York, estaremos transmitiendo en nuestro perfil de Zoom, por supuesto, para que te registres nuestras predicciones para el cuarto trimestre. Y la pregunta que nos hacemos, y en línea, por supuesto, con este videoanálisis, si es momento de vender todo y los riesgos que el mercado presenta. Una de las cosas que nos llamaba la atención, por supuesto, en el inicio de semana y a la cual nos invitaron, por supuesto, a comentar en este día lunes pasado, es finalmente la premiación del Nobel a Ben Bernanke, el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos entre los años 2006 y 2014. El premio Nobel brindado finalmente nosotros lo consideramos como un respaldo político, teniendo en cuenta, por supuesto, la baja credibilidad que tiene la Fed ante los mercados en esta oportunidad y, por supuesto, la mancomunión que tienen los bancos centrales para poder combatir la inflación, que hoy ya alcanza valores en torno al 10% en Europa. En Estados Unidos, el último reporte registró un 8,3% y se espera que en esta oportunidad la inflación caiga hasta un 8,1%. Esta sería la previsión para el reporte de inflación correspondiente al mes de septiembre que vamos a estar conociendo este día jueves, para que recuerdes y por supuesto atentos a que probablemente vamos a estar transmitiendo en vivo a través de nuestro perfil de YouTube, en nuestro canal de YouTube, este mismo, Admiral Markets Latinoamérica. Una inflación que, como hemos visto, tiende a disminuir en el último tiempo y a señalar una moderación que mantuvo finalmente a las bolsas durante el inicio de este mes de octubre de manera, o cotizando de manera alcista, esperando tal vez una política monetaria menos restrictiva. Sin embargo, luego el reporte de empleo que conocíamos el pasado día viernes, donde cayeron la tasa de desocupación hasta un 3,5% y se crearon una mayor cantidad de puestos de empleo agrícolas, no agrícolas, tiende esto a fomentar finalmente que el ingreso medio por hora aumente y tendenciosamente a presionar de manera inmediata o en el mediano plazo los precios al consumidor. Por ende, la posibilidad de tener una política monetaria restrictiva o aún más restrictiva de lo que se considera hasta el día de hoy podría persistir y es lo que el mercado ha descontado en el inicio de esta semana. Mercados que, como lo señalábamos, se mantienen de manera negativa. Ahora, otra cosa que nos llama la atención es que las expectativas en cuanto a la inflación tienden a caer hasta un 8,1%, una inflación que considera alimentos y combustibles. Sin embargo, en el IPC subyacente que no considera alimentos y combustibles, se espera un aumento hasta un 8,5, disculpen, hasta un 6,5%. Aquí es donde también obviamente inciden por supuesto las expectativas en cuanto a otros sectores. Y esos sectores son los que aparentemente estarían todavía presionando al alza los precios en Estados Unidos y por ello todavía una política monetaria, justificar una política monetaria restrictiva para Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos traducir esta situación a los mercados? Finalmente, una política monetaria restrictiva se traduce en un escenario negativo para las bolsas. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuarta o bien aumenta el valor del dinero, por tanto el tener el cash, el efectivo, es mucho más valioso que tenerlo invertido finalmente, y es lo que ha determinado que el dólar a nivel internacional experimente de manera consecutiva máximos durante las últimas semanas, durante los últimos meses, y que alcance una franja de máximos crecientes a lo largo del tiempo.
Podemos, por supuesto, mirar al dólar como un punto de inflexión cercano a zonas de resistencia o zonas máximas para poder considerar potenciales reversiones. Sí, es una de las lógicas a tener en cuenta, sobre todo cuando las tendencias al alza muestran retrocesos en el precio, como lo ha hecho en otras oportunidades, por lo cual es posible efectivamente que el dólar pueda presentar un escenario menos favorable, entendiendo que tal vez, por otro lado, el mercado mira con atención el desempeño de la economía americana, la cual se vuelve cada vez más débil y esto obviamente al conocer los últimos reportes de crecimiento para el primer y segundo trimestre que muestran una recesión técnica con una contracción de un menos 1,6% durante el primer trimestre y un menos 0,6% durante el segundo trimestre de este 2022. Por ende, la posibilidad también de tener o de prestar la atención a estas zonas de sobrecompra que muestra el RSI son algo o son una situación que no deja de llamar la atención. Hoy, el mercado del dólar experimenta cambios negativos, a pesar, por supuesto, de estar expectante a este reporte de inflación que sugiere una política monetaria menos agresiva ante la moderación, pero entendiendo lo que comentábamos anteriormente con el empleo, podría eventualmente el mercado seguir considerando una política monetaria restrictiva para Estados Unidos. Sin ir más lejos, tenemos las tasas de probabilidad en torno al 83,6% para conocer un alza de tasas de 75 puntos básicos para la próxima reunión de noviembre. Los futuros hoy cotizan en negativo, como lo comentábamos al inicio de esta transmisión o bien de este video análisis, y aquí es donde se zanjan un poco las expectativas en cuanto al desempeño que el índice puede llegar a tener. Algunas cosas que me llaman la atención desde el punto de vista técnico, bueno, desde el precio inicialmente es el rebote que el mercado intentó experimentar la semana pasada, como podemos ver en pantalla, y un rebote que se da desde la media móvil simple 200 periodos, que es un punto de inflexión que hemos estado esperando ya durante el último tiempo, que si el mercado llegaba a considerar un rebote en torno a dicha zona, podíamos tal vez y tentativamente considerar un salto mucho mayor para el precio. Ahora, con respecto a esta última frase, es importante, y lo comentábamos creo que en el inicio de este video, si Wall Street no se recupera en el corto plazo, si Wall Street no experimenta saltos importantes durante los próximos días, arriesgamos un escenario muy negativo en el corto plazo. Y ese escenario negativo es el que, por supuesto, nos llama la atención desde el punto de vista técnico a mirar mínimos anteriores, mínimos previos alcanzados entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado, principios del año 2021, y por supuesto los máximos históricos alcanzados antes del inicio de la pandemia por el COVID-19. Esto teniendo en cuenta es un punto de inflexión que se aproxima también a una zona pivote y técnica desde el recorrido, bien de la expansión de Fibonacci desde mínimos a máximos, que estaría considerando el 61,8 de Fibonacci. Por lo tanto, la posibilidad de tener una, una caída hacia dicho nivel es bastante probable. Ahora, no dejamos de mirar con alta probabilidad que el mercado vaya a considerar un descenso mucho mayor, como por ejemplo hacia la zona de los 3.000 puntos aproximadamente, los 2.800, 2.900 puntos, que podría llegar a ser también una zona pivote a tener en cuenta, buscando líneas de tendencia a largo plazo que podemos revisar en una gráfica mensual para poner un poco o poner en contexto la evolución del mercado en el último tiempo. Por ende, la posibilidad de revisar descensos hacia este nivel o hacia esta zona, como lo hemos señalado, están absolutamente sobre la mesa. Ahora, el descenso podría ser una caída muy agresiva y lo que llevaría entonces a una caída hacia el nivel que estamos señalando. En el caso contrario, que no sea un descenso tan agresivo, los mercados van a caer de manera paulatina, continuar con la fase bajista o bien la tendencia bajista tal vez menos pronunciada a la que mostró durante la primera mitad de este año, que caía desde los 4.700, 4.800 puntos hacia los 3.600 eventualmente, y que podría entonces esto mitigar, por supuesto, los escenarios de caída que los mercados en Estados Unidos pueden estar esperando. Ahora, una referencia que me parece interesante de señalar y por qué creo que tal vez los mercados pueden estar todavía buscando o esperando un rebote, es la ruptura de tendencia que mostró el RSI en su secuencia bajista. Si nos damos cuenta, el RSI ya rompió una tendencia bajista en donde la secuencia de máximos es decreciente, lo que llamaría entonces aumentar o buscar un incremento en el apetito por riesgo o un incremento en la fuerza relativa del precio directamente. Aquí es donde todo hace suponer que el mercado debiese venir a buscar la media móvil exponencial de 50 periodos o la secuencia de máximos decrecientes. Puntos de corte importantes tal vez en el precio en el último tiempo. Podríamos estar mirando en torno a esta zona, zonas de inflexión. Podríamos mirar ese máximo también como una zona de inflexión y por supuesto el más importante, la zona de los 4.500 puntos ante un desarrollo alcista mucho mayor. Por ahora,
creo que tenemos que ser bastante prudentes en posibles proyecciones alcistas, y la proyección alcista simplemente debe estar buscando un movimiento al alza hacia la secuencia de máximos decrecientes que el mercado viene registrando. Esa debería ser la condición inicial ante la posibilidad de ver una recuperación en el S&P. Ahora, vamos a centrarnos en el S&P en términos de mirar gráficos intradiarios, y vamos a echarle una perspectiva también o una mirada a lo que viene ocurriendo con el Nasdaq y el Dow Jones. En el caso del Nasdaq, en una zona de mínimos ya importante en el tiempo, mínimos que también el mercado consideró de manera previa en un gráfico semanal, que son los mínimos similares a los que el S&P alcanzó en su minuto cuando se pronosticaban o bien se comunicaban las posibles vacunas para el COVID-19. En su minuto se confirmaban finalmente que ya existían vacunas bastante avanzadas y poder darle término a una pandemia que, como hemos señalado, se ha extendido hasta inicios de este año 2022 en gran parte del mundo entero. Ahora, teniendo esto en consideración, la secuencia de máximos es bastante similar a la que el S&P viene mostrando, secuencia de máximos decrecientes, una zona pivote que llama la atención, mucho más cercano al 61.8 de Fibonacci, podemos ver en esta gráfica semanal, y por supuesto, una situación en la cual los mercados no dejan de arriesgar caídas mucho mayores hacia los máximos registrados antes del inicio de la pandemia, en torno a 9.800, 9.700 puntos aproximadamente, que podría ser un escenario a considerar ante mayores caídas. Ojo que los mercados, ante la posibilidad de ver un riesgo mucho mayor, no estarían descartando en lo absoluto una caída hacia estos niveles, por ejemplo, en torno a 6.300 puntos, o zonas de máximos que anteriormente el mercado registró entre los años 2018 2019 aproximadamente, que podría ser también niveles a tener en cuenta en una posible evolución. En el corto plazo, la verdad que los mercados finalmente se mantienen pendientes a los reportes de inflación. Aquí es donde también una de las condiciones durante la jornada que viene a ser importante es la reunión entre miembros del Fondo Monetario Internacional, miembros de bancos centrales, y por supuesto que podría esto brindar perspectivas de crecimiento para el último trimestre del año y las primeras perspectivas de crecimiento para el año 2024, teniendo en cuenta 2023, teniendo en cuenta que ya existen antecedentes relevantes y que podrían sacar, por supuesto, algunas situaciones para la economía mundial. Por ende, los mercados y los operadores se mantienen pendientes de esta condición. En el caso del Dow Jones, la verdad que nos llama la atención que el precio, disculpen, frena su caída en torno a mínimos o una zona pivote que ya venía considerando al término del mes de septiembre. Si nos damos cuenta, la caída por debajo de estos mínimos fue fugaz, fue prácticamente entre una jornada y otra, una recuperación prontamente acelerada, y que esta recuperación, fíjense, lo que hizo fue marcar un máximo creciente con respecto al anterior. Y esto obviamente nos tiende a llamar un poco la atención en términos de recuperación. Cada vez que se marca un máximo o registra un máximo creciente, aumenta la probabilidad o las expectativas por mostrar cierta recuperación que el mercado puede estar señalando eventualmente. Esta condición es la que nos lleva todavía a considerar que los mercados podrían recuperar terreno en el corto plazo. Ojo, que no es algo que obviamente está zanjado, considerado con una alta probabilidad de llevarse a cabo, pero es una cuestión que por supuesto nos tiende a llamar la atención y que no podemos dejar pasar por alto en términos de condiciones técnicas que el mercado pueda estar desarrollando. Gráficos que pueden obviamente formar dobles suelos eventualmente o cercano a doble suelo, así como el Nasdaq lo puede señalar en torno a los mínimos recientes, un doble suelo que podría ser considerado en gráficos de 4 horas. Fíjense cómo el precio busca recuperar terreno a partir de estas zonas de mínimo y que puede pretender una situación mucho más favorable. Ojo con esta condición que por ahora es tentativamente una idea. ¿Qué tenemos que perder ante las posiciones de compra? La verdad que el margen de riesgo es bastante menor. Si Wall Street no se recupera en el corto plazo, como hemos señalado, los riesgos de caída son mucho más agresivos o que se podría acelerar en el tiempo. Por tanto, tanto para el Nasdaq como el S&P o el Dow Jones, el minuto en el cual las acciones se encuentran en mínimo, los riesgos también se encuentran en mínimos en términos de buscar un escenario favorable en el tiempo. Teniendo obviamente esto en condición o bien en manifestación, la estrategia en términos de buscar un posible rebote pueden revestir, por ejemplo, relaciones de riesgo-retorno como la que voy a señalar a continuación. Podemos tener stop loss por debajo de mínimo, objetivos hacia máximos recientes, que sería lo lógico a tener en cuenta, pero por supuesto ir proyectando avances hacia zonas pivotes que el mercado ya ha considerado en términos de evolución, que podrían ser parte de la lógica a buscar en términos de una posición de compra y una recuperación que, si es que, como hemos dicho y repito, si es que no se da
En el corto plazo, los mercados podrían sufrir y experimentar caídas mucho más agresivas durante el inicio de de este cuarto trimestre del año y por eso exacerbar un escenario aún más negativo. Aquí es donde ya la revisión diaria y por supuesto ir buscando la estrategia va a ser parte de lo que vamos a estar revisando en el seminario de esta tarde, así como para la renta variable, el oro, el euro dólar, el dólar peso y otros instrumentos que por supuesto llaman la atención como los petróleos van a ser parte de los instrumentos que vamos a estar mirando esta tarde en nuestro seminario con nuestras perspectivas para el cuarto trimestre del 2022 y cuáles pueden ser algunas estrategias que puedas considerar. Te quiero agradecer que hayas visto este video análisis, atento por supuesto a los niveles, a los riesgos que pueden correr obviamente las posiciones de compra de corto plazo, buscando estos saltos a partir de puntos de inflexión importantes que el mercado está señalando. Y por supuesto, si te gustó el video, te agradecería desde ya dejarnos un like en nuestro video y por supuesto suscribirte a nuestro canal, como también por supuesto en nuestras distintas redes sociales. En Twitter y en Instagram también nos pueden encontrar. Un abrazo grande, mi nombre es Renato Campos y nos vemos en un próximo video análisis.